tardes. Estamos aquí en la tercera jornada de las Jornadas por la Identidad Regional. Ahora tenemos el agrado de presentar al doctor César Pibernus. Él es docente en Ciencias Sociales y el año pasado, en 2018 se doctoró en Ciencias Sociales con un tema que hoy nos va a compartir en su presentación. Él es oriundo de la ciudad de Concordia, acrenciado vecino de la ciudad de Chajarí, amigo que lo conozco ya hace 21 años, ¿no? Que hemos transitado en la amistad y en un montón de cosas juntos. Y bueno, ahora nos va a presentar su presentación, para la redundancia, que es Con el río al cuello, el reciente Entre Ríos y nuestra milenaria historia. Así que lo dejamos acá con César. Pueden hacer preguntas a través de las redes y al público presente también. Bueno, gracias Luis. Efectivamente, con Luis nos conocemos hace muchos años. Ese recorrido también merece para nosotros un momento de reflexión, de memoria, porque en ese recorrido también está mucho de nuestro presente, más allá de las particulares de ese viaje, ¿no? Que constituye la vida. Me pongo así un poco sensible, Luis, porque así, digamos, nos conocemos hace un montón de tiempo y siempre nos reencontramos, ¿eh? Por suerte. Bueno, buenas tardes a todos. Soy César Pibernus, docente de Ciencias Sociales. Primero quiero agradecer la invitación a Desde el Pie por estas jornadas, por participar en las jornadas, y luego felicitarlos por las jornadas, ¿no? Efectivamente, se suma esta propuesta al esfuerzo que hacemos muchísimos, no todos los argentinos, porque este contexto específico e histórico de la pandemia no detenga la posibilidad de pensar, reflexionar y actuar. Que creo que es uno de los actos más fuertes y más comprometidos que podemos efectivizar hoy, cuando en realidad encontramos buena parte de la fuerza social tirando para atrás en vez de tirar para adelante. Así que bueno, quiero felicitarlos por eso. Y bueno, la grilla de participantes desde el viernes hasta hoy es hermosa en sentido de la diversidad, de la historia, la profundidad, y sobre todo porque es gente, como dice Juanjo Rossi, gente de acá, con esa localización que parece no significar mucho, pero significa muchísimo, que sea gente de acá. Cuando me invitaron pensé inmediatamente en tratar de organizar un poco el contenido de la presentación en torno a lo que efectivamente, como dijo Luis, presenté como trabajo final para el doctorado en sociales, porque en principio uno hace esos trabajos finales con el primer objetivo prioritario de aprobar y terminar algo que empezó, que no es poco, y a su vez uno tiene la expectativa, el deseo y el objetivo de que eso que uno pensó, estudió, escribió, no quede solamente como una especie de trabajo final, sino que, bueno, tratar de extenderlo y uno exponerse en ese trabajo compartiéndolo. Básicamente porque uno entiende la educación pública, la formación, como algo sumamente comprometido, ¿no? Y en este sentido quiero decir que lo que uno hace en ese ámbito tiene que ser público, y además tiene que uno hacerse cargo de esas cosas, ¿no? Y además, si no para que uno estudia, o para que uno trabaja, para lo que uno piensa o enseña, sino para tratar de hacerse preguntas con el resto de las personas, buscar respuestas y construirlas juntos, y en definitiva también enfrentar debates, que eso es lo interesante. En primer lugar, cuando hablamos de identidad como problema, si uno apela a su propia memoria, a la primera imagen que se nos aparece, uno sin duda que por los debates públicos que hemos tenido en las últimas décadas, uno lo asocia a 3 o 4 cuestiones muy candentes. Está vinculada al tema de la identidad sexual, por ejemplo, el tema de la identidad respecto del terror de la dictadura, el tema de la identidad vinculada, por ejemplo, a la categoría pueblos originarios, tal como
como se ha constituido en las últimas décadas en nuestro país, esa idea de pensar y repensar lo que somos respecto a nuestro pasado profundo. Hay muchas categorías que se pueden usar, pero esta se nos aparece en la cabeza porque es parte del debate público, ¿no? Y si uno busca, examina, viaja, anda, va a encontrar muchísimos foros de debate sobre esto, que son cruciales, porque nos constituyen como lo que somos. Y bueno, también hay una cuestión que para mí es interesante, ¿no? Que como la identidad como tal, en términos individuales o colectivos, lo que somos, lo que queremos ser, es algo muy complejo. Hay un filón de nuestra identidad que parece como obvio, como tranquilo, como que es un sello y nada más. Y es esa identidad que uno llama, así a grandes rasgos, porque no es tan sencillo, identidad territorial, lo podemos decirlo así entre nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno se presenta en algún lugar, en algún laburo, ante un grupo de personas, en un ámbito de estudio, uno se presenta, bueno, yo, bueno. Muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, decimos, bueno, soy enterreano, tengo tantos años, trabajo de tal cosa, nací en tal lugar, pero ese soy enterreano es una marca, ¿no? Nos lo tatuaríamos nosotros, en el pecho, en el brazo, en las piernas, en la frente, capaz y todo. Porque, bueno, nos define. El tema es que cuando a veces todos decimos soy enterreano, incluso muchas personas que no lo son de forma, no son nativos, ¿sí? Al cabo de un tiempo se presentan así, ¿no? Hace poco tiempo conocí un fotógrafo que es técnico en lentes, un tipo maravilloso. Vive en Buenos Aires hace como 30 y pico, 40 años. Y cuando hablamos, qué sé yo, yo también soy enterriano, dijo, ¿no? Hoy vive en el centro de Buenos Aires, a poquito metro del Parque Centenario. Él es enterriano en Buenos Aires, o sea, tranquilamente podría decir, yo soy enterriano, nací en Entre Ríos, pero yo la verdad que hace muchos años que... No, hay una definición ahí, ¿no? El tema es el siguiente, cuando uno dice soy enterriano, marca la cancha, se presenta, toma posición. Ahora, cuando uno desmenuza eso, soy enterriano, empezar a encontrar muchas variantes de lo que es ser enterriano, ¿no? Y hasta empieza a haber enterrianía contradictoria y casi incompatible. Ahí se nos arma un despelote, porque el soy enterriano no significa solamente una localización, no es lo mismo para nadie, y en algunos casos es totalmente lo opuesto para uno que para otro. Bueno, ¿cómo hacemos cuando decimos soy enterriano, por ejemplo, los que somos profe de historia o somos enterrianos que nos interesa nuestra historia, la pregunta es, ¿somos enterrianos de Ramírez? ¿Somos enterrianos de Urquiza? ¿Somos enterrianos de Artigas? ¿Somos enterrianos de todo eso? ¿Somos enterrianos de ninguno de eso? Ya ese recorrido, que es minúsculo en nuestra identidad, porque no somos enterrianos ni por Ramírez, ni por Artigas, ni por Urquiza solamente, en muchos casos no lo somos a pesar de ello, pero ese recorrido minúsculo de una marca en nuestra memoria ya nos pone en tensión. Hace poquitos meses el ex gobernador Jorge Busti presentó un libro sobre Ramírez, ¿no? Bueno, y plantea el tema de la enterrianía. A mí me pone en una situación muy incómoda porque francamente no me considero enterriano de Ramírez, digamos. Entonces ahí empiezan a aparecer las enterrianías bastante incompatibles, ¿no? Otro momento tenso para muchos, para otros no, y está bien que sea así porque efectivamente las identidades son diversas y complejas. Cuando nos toca cantar la marcha de Entre Ríos, ¿no? Bueno, mucha gente lo canta convencido de esa posición, ¿no? Y muchos transpiramos porque francamente no nos contiene esa narrativa, ¿no? Sin volver hacia atrás la mirada, dicen. No, o sea, da ganas de decir, paremos todo, muchachos, discutamos esto y ver qué hacemos. O sea, como tantas otras cosas del protocolo no se cumplen en los ámbitos oficiales, quizá la marcha Entre Ríos merecería una reflexión, ¿no? Entonces encontramos toda esa entrerrianía en la que creemos, con la que nos presentamos, pero tenemos que reconocer que es bastante floja papeles, digamos, bastante compleja, bastante contradictoria,
bastante despelotada. Pero bueno, el objetivo de esta charla va a ser en principio reflexionar un poco sobre algunos aspectos de algo tan complejo que en realidad meritaría un seminario completo. Pero es cierto que parte de esas contradicciones que nos cuesta asumir, sostener y debatir tiene que ver efectivamente con el origen de esa inscripción, ¿no? Porque en principio nos llamamos enterrianos porque nos remitimos a un territorio. O sea, la palabra enterriano nace en principio de un territorio, de algo histórico, concreto, que se llama territorio Entre Ríos. En eso estamos de acuerdo. Hasta casi que no discutimos eso porque se nos aparece en la cabeza que es un territorio que está marcado por ríos. Indiscutible, no hay nada que pensar. Entre Ríos, es más, para lo que no tenemos mucha ganas de pensar, decimos, bueno, ya está eso ahí, listo, nos remitimos ahí. Bueno, eso no es tan sencillo, porque efectivamente cuando luego ejercemos las enterrianías, se nos arma un gran despelote. Para un enterriano es feliciano y siente, sin duda, una pertenencia y una identidad mucho más fuerte a lo que pasa en Sauce que a lo que pasa en Isla Libicuí. Al enterriano de Victoria es enterriano, va a las fiestas, canta la marcha Entre Ríos. Ahora, se siente mucho más convocado por esa vinculación que tiene con Rosario, por ejemplo, que con lo que pueda pasar en Chajarí. Lo mismo pasa cuando hablamos de carnaval en Concepción del Uruguay o en Colón. Y cuando hablamos de carnaval, si nos movemos unos kilómetros a Gualeguaychú. Ahora, ¿cómo puede pasar también en ese ámbito que esas tensiones se vivan bajo el mismo cartel y la misma identidad? Bueno, sobre eso no vamos a responder muchas cosas hoy porque obviamente esto pretende ser una charla para que nos entendamos y para que empecemos a charlar y por ahí, para que luego en las preguntas podamos tratar de transitar algunas cuestiones. Pero la cuestión central es que es ineludible que nosotros como entrerrianos asumamos este despelote en el que nos metemos cuando nos definimos así. Así que bueno, en principio ese es el objetivo de la pequeña charla y vamos a tratar de ir avanzando sin que se nos arme demasiado despelote. Hay una cuestión central que es la siguiente, y esta es, al menos en términos, como suele decirse, propagandísticos, el eje desde el que podemos ir pensando la cuestión. Nosotros somos enterrianos porque nos remitimos y nos consideramos parte habitante de un territorio que se llama Entre Ríos. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿pero qué cosas te gustan? Porque sos enterriano, uno enumera un montón de cosas. Cada cual enumerará cosas distintas. Ahora, acá hay una contradicción central en donde empieza nuestra búsqueda. Nosotros nos consideramos enterrianos porque evocamos una entidad territorial, un territorio que tiene apenas 300 años de historia, 300 años de vida. ¿Por qué digo apenas 300 años de vida? Porque ese territorio nació hace apenas 300 años en medio de una historia que tiene 14.000. Ese dato es parte central de todas las reflexiones que debe llevarnos, que debe convocarnos la identidad llamada entrerriana. Entre Ríos tiene apenas 300 años en un territorio, una región que tiene una historia de 14.000 años. Esa es una cuestión central. Cuando hablamos de 14.000 años, no solo hablamos de 14.000 años de historia despelotada, de la que no sabemos nada, qué sé yo que habrá pasado en 14.000 años. Hablamos de 14.000 años de vida plena en la región, con su densidad, con su complejidad, y cuyos rasgos aún hoy, a pesar del dominio que tiene la geopolítica moderna actual, las fronteras modernas, aún hoy influyen en nosotros. Ese es un elemento central. Cuando hablamos de territorio, no hablamos solo del territorio de los países, no hablamos solamente de cuando abrimos el mapa y vemos ese dibujo hecho por el Atlas,
Cuando hablamos de territorio, hablamos de todo ejercicio que los seres humanos, de forma individual, pero sobre todo de forma colectiva, hacemos cuando construimos territorio. Ser humano es construir territorio, es organizar ese espacio en virtud de sus intereses propios. Es más, uno agarra el planiferio, ve las fronteras del planiferio, es muy prolijito todo. Uno se fija en Somalia, está todo muy lindo, todo tiene el mismo colorcito. No sé ahora, pero a veces aparecía una línea punteada ahí. Esa línea punteada significaba que era un despelote bárbaro de adentro. O ve Sudán, con su eterna disputa entre el sur y el norte. No hay que ir muy lejos. Sabemos las tensiones que hay en Bolivia entre el oriente y el resto del país. Ahora, uno agarra el mapa y el mapa te muestra que eso es una sola e indiscutible territorio. Sin duda que abogamos porque efectivamente sea un solo territorio, pero el planiferio no muestra esas dinámicas ni esas tensiones que el mismo mapa geopolítico actual moderno alberga ahí allí adentro. Entonces, en primera instancia debemos reconocer que sin duda que los territorios estatales modernos ejercen una presencia, una hegemonía indiscutible. Ahora, no son los estados los únicos escritores, constructores de territorio. Lo hemos hecho en toda nuestra historia y lo seguimos haciendo. Es más, los estados construyen y los pueblos disponen. Pasa con el pueblo kurdo, pasa con el pueblo gitano, pasa con la frontera en Estados Unidos, que intenta frenar las migraciones. El pueblo mexicano, todo Centroamérica sobre todo, enfrenta esas regulaciones, entre comillas, que es imposición sobre las dinámicas migratorias entre el sur y el norte en ese caso concreto. Como decía León Gieco, que sea de igual a igual. Justamente la geopolítica moderna, en su estructura de construcción de territorios nacionales, trata de regular eso. Pasamos a la primera imagen. Es un temita esto, digamos. Juanjo Rossi, Luis ya lo ha tratado, Juanjo lo tratará luego. Hay un primer elemento muy incómodo para nosotros que consiste en asumir y reconocer cuál es nuestra historia y cuál es nuestra profundidad. En esto quiero ser claro, no debe haber ningún tipo de cacería de bruja, porque es una deuda que tenemos como generación, como pueblo, de reconocer en principio los 14.000 años de historia que en principio pueden reconocerse en nuestra región. Alguien preguntará, como corresponde, ¿de dónde salió ese número? Y salió del laburo incesante contra viento y marea de arqueólogos, antropólogos, investigadores, filósofos que vienen laburando desde hace décadas. La historia de nuestra región es profunda por muchos motivos. Hoy contamos por suerte con elementos más contundentes para probarlo. Y esto es inobjetable. Salvo el negacionismo que niega el holocausto, que niega la dictadura y que negará también tranquilamente los 14.000 años de historia, las evidencias muestran que efectivamente, y de forma cada vez más contundente y detallada, nuestra historia no solo es profunda, sino que es contundente e ininterrumpida, ¿no? Si hacemos ese recorrido, si hacemos usando un recurso de escuela, y hacemos una línea como la que está en la filmina, vemos la dimensión, la profundidad de esa historia. ¿Qué nos interpela? Porque francamente a nosotros, ya ni digo que se nos complica pensar qué hacíamos en esta región hace 12.000 años. Se nos complica pensar qué hacíamos hace 800. Tenemos una narrativa que va contando milimétricamente qué pasó en febrero de 1810, en marzo de 1810, pero que francamente ni a grandes rasgos incorpora lo que pasó durante milenios en nuestra historia, a pesar de los elementos que hay. Ahora, usando este recurso de escuela, podemos hacer el ejercicio, y es la segunda incomodidad, de situar proporcionalmente en esta línea del tiempo dónde
iría como hito, como marca, la invasión europea y dónde iría la creación de Entre Ríos como territorio. Antes que pasemos, podemos hacer el ejercicio mental. O sea, de estos 14.000 años de historia, ¿dónde irían esos dos hitos? ¿Dónde irían esas dos marcas? Irían acá. Irían recién en el bordecito. Si nosotros reconocemos, como la narrativa clásica tradicional ha dicho siempre, ¿no?, que nuestra historia prácticamente comienza cuando llegaron a salvarnos, entre comillas, los españoles, debemos responder con esto nosotros. La invasión, porque así hay que llamarla, recién en nuestra historia ocurre en este fragmentito, si asumimos las proporciones de todo el proceso. Sí, efectivamente fue muy violenta, efectivamente tronchó parte del proceso tan profundo que teníamos, pero no lo eliminó del todo. Esta ciudad se llama Chajarí, por ejemplo, entre otras cosas, como para citar algo así. Y si hacemos el mismo ejercicio con la creación de Entre Ríos, ese territorio que nosotros mencionamos como nuestro, con el cual nos definimos, nos presentamos, nos decimos entrerrianos por este episodio muy reciente en nuestra historia, bueno, lo encontramos ahí. Si nuestros 14.000 años de historia fuesen una hora reloj, la historia de Entre Ríos representaría 77 segundos. 77 segundos. Insisto, primera cuestión. Esto no es una cacería de brujas, porque justamente es una invitación a que vayamos discutiendo y resolviendo qué hacemos con toda esa historia. Negarla, imposible, porque está sobre la mesa. Y cada vez más contundente y cada vez más detallada. Y buena parte de esa historia está en nuestra vida cotidiana. En los vínculos familiares, en las relaciones comerciales, en la vida ribereña, en la, entre comillas, informalidad de muchas prácticas que incomodan a los cronometrados y a las cronometradas. Esos 14.000 años nos interpelan por haber existido y esta desproporción nos interpela por segunda vez. No implica con esto que nos persigamos porque no sabemos qué responder. Es una invitación. Yo lo hago porque lo hice para el trabajo. Yo lo hago porque lo hice cuando me reencontré con Luisito y cuando lo conocí a Juanjo. Pero es un ejercicio fundamental, porque si no, cuando decimos somos entrerrianos, no sabemos ni qué somos. No sabemos ni qué somos. Pero esto no es para flagelarse o para enojarse. Menos es para negar que somos entrerrianos. Menos es para negar la influencia de Entre Ríos como entidad territorial. Es para que asumamos que esas contradicciones tienen respuesta y la tienen en nuestra historia. Acá apelo a dos entrerrianos, uno de Santa Fe, Carlos Ceruti y Jorge Rodríguez, dos científicos que particularmente hace 20 años aproximadamente, con 3 trabajos, menciono estos trabajos porque fueron los trabajos más públicos, digamos, ¿no? Ambos tienen una larguísima carrera y tienen una bibliografía muy rica. Pero en principio ellos hicieron un trabajo como si fuese de síntesis, de recuperación de un montón de información que estaba dispersa, para tratar de ofrecernos un cuadro interpretativo de la historia durante 14.000 años. Este cuadro no lo vamos a examinar hoy. Está disponible, si charlamos por privado podemos verlo, pero en principio hace este recorrido. Sitúa en este eje, en aquella época hace 20 años, 12.000 años de historia, hoy con los trabajos de Suárez en el río Cuareim, un uruguayo. Gracias a la investigación de uruguayo, los entrerrianos tenemos respuesta, pero esto porque las fronteras no pueden mutilar el proceso que fue continental.
pero gracias a mucho trabajo, pero principalmente al trabajo de Suárez, extendemos esa profundidad 2000 años más por lo menos. Pero este cuadro muestra, de acuerdo al trabajo que han hecho ambos, que hoy está revisado y discutido, pero que en principio nos ayuda por lo menos a ver la cuestión, han organizado un conjunto de entidades arqueológicas, es decir, colectivos que compartieron la época, el uso de herramientas y la localización. Y en esa reconstrucción efectivamente reconocen baches y agujeros, pero dan respuesta de buena parte del proceso. En concreto, esos 14.000 años de nuestra historia, ya hace 20 años tenían un montón de cosas para contarnos y hoy las tienen aún más. Y las tienen en muchos sentidos, porque también las tienen en términos territoriales. Ceruti y Rodríguez acá hacen otro ejercicio, que es a ese conjunto de pueblos que expone, que sitúa en una línea del tiempo, los presenta de acuerdo a la ocupación territorial. Y aquí van a encontrar 6 pueblos en primera instancia. Los llamo pueblos, aunque son en realidad entidades arqueológicas. Pero efectivamente constituyeron colectivos que vivieron durante milenios en estas condiciones. Y que construyeron territorio de esta manera. Y acá tenemos, por ejemplo, en este cuadro, describe el Uruguay 1 y Uruguay 2. Son 2 pueblos que tuvieron continuidad, pero el Uruguay 1, por ejemplo, corresponde al principio de nuestra historia, a los primeros pueblos. Y el Uruguay 2 a lo que llama una etapa temprana, pero posterior. Y luego tenemos en el mismo cuadro, como tenemos pueblos que vivieron en esta región hace 12.000 años, hace 8.000 años, tenemos pueblos como los Tupí Guaraní, que llegaron algunos años antes, 2.000 años antes de la invasión. Hace 2.000 años llegaron a la región, es decir, de los 14.000 años entre el Uruguay 1 y los Tupí Guaraní hay 10.000 años de historia, por ejemplo. Es decir, en estos mapas, en estas reconstrucciones territoriales, encontraremos, según Ceruti y Rodríguez, pueblos que ocuparon y vivieron en esta región hace 12.000 años y otros que vivieron o llegaron hace apenas 2.000, 3.000 años. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. ¿Reconocemos en esas ocupaciones algunos de los territorios actuales? ¿Vemos en esas ocupaciones que hoy fueron confirmadas, ampliadas, precisadas? ¿Vemos el territorio de Entre Ríos? ¿Vemos el territorio de Corrientes? ¿Vemos como unidad lo que hoy llamamos República Oriental del Uruguay? Lo que vemos es que, en principio, durante milenios, 14.000 años, vivimos en estas tierras, así hay que decirlo, y vivimos construyendo territorio de esta manera. Y que si comparamos esas unidades territoriales que prefiguran esa reconstrucción con los actuales territorios estatales a los que guardamos nuestro corazón llamándonos enterrianos o correntinos, nos vamos a encontrar una continuidad. Y acá viene la pregunta más de charla, digamos. ¿Cómo no nos vamos a sentir tensos y despelotados los enterrianos si tenemos semejantes tradiciones? Si nuestras relaciones están sostenidas por estas construcciones profundas. Alguien dirá, bueno, no, lo que pasa es que vino la invasión y eliminó totalmente esto. Y lo dice sin ponerse colorado más de uno. Y no tenemos que remitirnos hace 300 años o 200 años. Nuestros abuelos,
nuestros tíos, algunos que vivían en Concordia, en Gualeguaychú, en Colón, vivieron a espaldas de lo que hoy llamamos Entre Ríos. Y se organizaban, se enamoraban, trabajaban. Los de Colón mirando Paysandú, los de Concordia mirando Salto. Y a pesar de la profundización, de la consolidación de lo que llamamos fronteras modernas, aún hoy esas vinculaciones siguen firmes, dentro de lo que el contexto lo permite. Ahora, cuando hablamos de que ser entrerriano implica una cosa muy compleja, hay que tener en cuenta que nos remitimos a algo muy reciente como etiqueta y llamamos entrerriano a rasgos identitarios que en realidad tienen miles de años y que no respondían a esa marca territorial, sino que en realidad fue construido a través de estos criterios. Y uno de ellos, que es el más resonante y el que más ruido nos hace, en realidad son dos, pero partimos de uno, es que efectivamente los ríos no eran considerados en absoluto límite, borde, sino que eran considerados ejes estructurantes. Y esto no estamos hablando solamente de las culturas Uruguay 1, Uruguay 2, Ibaí. Hablamos, sino de nosotros, de nuestros padres y abuelos. Eso aún sigue siendo así, a pesar de la fuerza que siguen teniendo las fronteras modernas, ¿no? Es más, la invasión, la infame invasión, estructuró sus territorios durante sus primeras décadas a través del uso estructurante de los ríos. Para la misma invasión fue así al principio. Acá tenemos por ahí una recreación de cómo la gobernación de Buenos Aires en el 1600 repartía tierras a sus vecinos. Usaba el sistema de Mercedes, ¿no? Simulaban una solicitud que ya estaba adjudicada, el gobernador luego adjudicaba, y en el acta o en la merced detallaban, bueno, se otorga al don Marco Retamoso tal cosa, tal terreno, ¿no? En los pagos de Magdalena, desde un mojón que había en el río hacia el sur. Y luego, a la próxima solicitud, otorgaban a otro don enfrente o al lado de esa merced. De modo que uno encuentra efectivamente esa disposición por el cual la invasión no construyó territorio usando los ríos como bordes al principio, sino que construía también de forma fluvial, ¿no? Es más, cuando Garay funda Santa Fe de un lado del río y otorga 8 estancias a su círculo íntimo, a su círculo rojo, del otro lado del río, con el mismo criterio que luego los gobernadores otorgaban. Tal es así que, como todos hemos leído, escuchado, cuando Rocamora funda o crea Entre Ríos, también desde el virreinato, porque no era ningún liberador de pueblos, al menos en ese momento, con orden del virrey, crea Entre Ríos, el Partido General de Entre Ríos, lo demarca, ahora sí, hace apenas 300 años, 200 y pico de años, lo demarca usando los ríos como borde, y se arma un gran quilombo con quienes, en principio con los mismos españoles de Santa Fe, porque tenía intereses en lo que hoy es Paraná. En primera instancia, ahí chocaron dos formas distintas de construir territorio desde la invasión. Una que había sido más antigua, un poquito más antigua, porque la historia de la invasión es muy reciente, que construía territorio usando los ríos como eje, y luego este giro de estrategia territorial por el cual el virreinato a partir del siglo XVIII, del 1700, empieza a definir que los ríos son bordes, ya no son ejes estructurantes de población. En el caso de Entre Ríos, tenemos que asumir esa cuestión como eje central y asumir otro elemento fundamental,
que fue condición para la creación de Entre Ríos, que fue la matanza que la Gobernación de Buenos Aires ordenó en lo que ya veía que era un rincón, en lo que ya veía que iba a ser un nuevo distrito, que es el actual Entre Ríos. La matanza ejercida a partir de 1749 y sobre todo hasta 1751, pero que no empezó allí en términos de violencia, pero que fue tajante y contundente en ese momento, y que fue condición, según los intereses del virreinato y la invasión, para poder luego instalar este nuevo partido y que este nuevo partido se integre al sistema virreinal, sobre todo por la capacidad que tenía para producir cuero en primera instancia, ¿no? Entre Ríos nació en ese contexto preciso y en esa puja entre Buenos Aires y Santa Fe y Yapeyú también, por quien conducía la política ganadera de esta región. De allí que los ríos sean bordes y no puentes era mucho más funcional, sin duda, a los intereses ganaderos que al pueblo, que a los laburantes, que a los aborígenes, a los dueños de esta tierra en aquel momento. También nosotros pesamos con esa tensión identitaria. Siempre nos han comentado que Entre Ríos fue una creación de Rocamora. Sin duda ejerció un rol central, sin duda se tomó el trabajo. Sin duda en las disputas internas entre ganaderos y pobladores se jugó por la política demográfica de que se asienten en pueblos. Ahora, ese ejercicio que realizó Rocamora en la creación de Entre Ríos, primero fue ordenado por el virreinato en el marco general de una construcción territorial continental y luego fue consecuencia de una matanza que la misma invasión había ordenado apenas 30 años antes, ¿no? Bueno, acá vemos lo mismo en la Fundación de Buenos Aires, el uso de los ríos como ejes, ¿no? Como eje estructurante. Bueno, en principio la idea es poder charlar y de aquí en más establecer un diálogo. ¿Qué hacer con todo esto? En principio, asumir que todo lo identitario, hablemos de los debates actuales sobre identidad sexual o el profundo debate respecto de la identidad tras los horrores de la dictadura, o hablemos de identidades territoriales, todo lo identitario es complejo, crítico y muy dinámico. Esto implica que para nosotros es enfrentar por parte de nosotros uno de los mitos mayores, ¿no? Que la identidad es algo fija, definitiva, que no puede estar sujeta a discusión, no puede estar sujeta a crítica, no puede contrastarse. Es tan crítica que hasta el término y la identidad entrerriana es un tema. Es un problema. Insisto, esto no significa en absoluto que derroquemos el término entrerriano o que derroquemos en definitiva a Entre Ríos como territorio. Lo que sí a nosotros nos exige pensar y discutir qué hacer con todo esto que es indiscutible y que por suerte cada vez más, tanto en las escuelas como en las discusiones públicas como en el trabajo científico, cada vez están más presentes. Si somos docentes, esta contradicción entre lo reciente de Entre Ríos y lo profundo de nuestra historia no puede ser dejada, no la podemos dejar pasar, digamos. No es una cosa que digamos, bueno, pero... Y no, hay 14.000 años de historia que explicar. Hay 14.000 años de historia que explicar. Y cuando hablamos de identidad, a veces estamos como mal acostumbrados a vincularla con lo individual, que sin duda tiene una faceta individual, porque en definitiva allí hay un campo por disputar. Y también tenemos que reconocer que cuando hablamos de identidad, por ejemplo, cuando hablamos de los trabajadores, cuando hablamos de los entrerrianos, de los croatas, de los kurdos,
no hablamos solamente de algo que tiene que ver con una situación aislada del resto. Hablar de identidad en cualquiera de sus facetas es hablar de algo político. No político en el sentido partidario, claramente, sino en el sentido de poder. De poder y ponerse. De definir qué somos, y definir qué somos implica definir qué es lo que vamos a hacer. Qué es lo que tenemos que hacer y cómo discutirlo y cómo avanzar. Y ante qué cosas nos enfrentamos. Y esto es válido para cuestiones, como decía recién, de identidad sexual, de identidad en términos de la dictadura, de identidad respecto de nuestra historia profunda y los colectivos y los pueblos aborígenes que reconocemos como parte de esa historia, y también cuando decimos soy enterriano. Y volvemos. Que estaría bueno hacerlo, porque uno, como ya tiene, todos los que participamos en esta charla ya tiene el crédito gastado en todos lados. Está bueno cuando dice, bueno, una ronda, un meet. A veces de la escuela, a veces de un taller que uno se engancha a hacer. Que la gente se presenta, ¿no? Bueno, soy tal. Yo soy catamarqueño. Yo soy enterriano. Ah, ¿vos sos enterriano de Ramírez? ¿O de Urquiza? Y a ver qué sale. ¿Soy enterriano de Santa Fe o enterriano de Uruguay? ¿O de Corriente? Alguno va a decir, sí, yo soy enterriano de Corriente, porque sí, porque somos así. Porque nos lo dicen. Si habemos enterriano que decimos que somos italianos porque nuestro bisabuelo vino, ¿cómo no va a haber enterriano de Corriente, que es nuestro, que es así la cosa? La identidad para nosotros es una cosa central y una cosa política en el sentido más humano que podemos pensarlo. Es político y lo territorial es más político todavía. ¿Cuáles son nuestras tareas? En principio pensar, discutir, charlar, información hay a patadas. Información hay a patadas. Yo invito a leer a Luis Capelletti, a leer a Juanjo Rossi, a leer a Rafael Suárez, que está laburando desde hace 20 años en Río Cuareim, acá cerquita de Monte Caseros, y está laburando para seguir indagando qué es lo que somos. Como Luis, como Juanjo, como los chicos de la huerta. Ese es un eje central. Para los que somos docentes, para los que estamos trabajando algo, un seminario, un trabajo para una cátedra, alguno que labura en alguno de los en la jerarquía del CONICET, y no podemos hacernos más los onzos, digamos. Tenemos que responder esas preguntas antes que ninguna otra prácticamente. Y tenemos que hacer dialogar a las disciplinas, que es otra historia, recontra complicada. Un profe de geografía que da historia de Entre Ríos en un profesorado usa una licencia. Se me cagó de risa cuando le planteé el tema de los 14.000 años de historia. Ah, ¿los pusiste igual a 14.000 años de historia? No puede ser que un profesor de geografía de Entre Ríos no conozca el trabajo, por ejemplo, para nombrar uno, de Jorge Rodríguez, que es de Concordia. Para nombrar uno, ¿no? Al que googleando se llega. Obviamente tenemos una responsabilidad mucho más grande los docentes que googlear, que es un recurso que uno usa. Pero tenemos un compromiso y una responsabilidad enorme por derrocar y dar respuestas con nuestro trabajo a estas preguntas. Y por ahí quienes no están en el ámbito académico docente, y tenemos una reflexión que hacer. Porque francamente que las contradicciones entre quienes no son docentes aparecen más fuertes, aparecen más evidentes, porque en las vidas están esas marcas que muestran que la enterrianidad es algo a lo que suscribimos, pero que francamente tiene unas contradicciones que nos generan muchas preguntas. Esas contradicciones que vemos, a veces en lo cultural, en lo lingüístico, pero sobre todo en lo político y en lo demográfico, tienen respuesta, ni más ni menos
en los 14.000 años de historia que nos precedieron. Completitos, ¿eh? Los 14.000 años con invasión y creación de Entre Ríos. Pero en los 14.000 años. Ahí está nuestra identidad. Y la última cosa que tenemos que hacer es no fragmentar nuestra identidad. Somos un montón de cosas. Somos un montón de cosas. También entrerrianas. También entrerrianos. Y también entrerrianes. Parte de las respuestas o las preguntas o las luchas que ejercemos desde una parte de nuestra identidad están respondidas en otra. O sufren exactamente los mismos mecanismos de ocultamiento que en otras. Porque uno encuentra que efectivamente esta profundidad de la historia sufre las mismas operaciones, la misma binarización que, por ejemplo, los debates respecto de identidad sexual. O respecto de los debates, o en los debates respecto de la dictadura. Si el enemigo, y acá va lo más político de lo identitario, digamos, si el enemigo ataca toda nuestra identidad, nosotros tenemos que defenderla toda. Tenemos que decir hacia nosotros, basta de quintitas, porque las identidades son complejas. Y efectivamente tenemos una identidad con un montón de fibras. Individualmente y colectivamente debemos defenderla de forma integral, porque las operaciones que atacan a una identidad son exactamente las mismas que atacan a otras. Porque ese es el contexto histórico que nos toca vivir hoy. El bloque histórico que ataca identidades, la nuestra, que las falsifica, que las dibuja, efectivamente utiliza el mismo método para boicotear, restringir, binarizar toda la identidad, toda esa fibra. Pelear por nuestra historia profunda, por el reconocimiento, por la discusión, también es pelear por toda nuestra identidad, por todos los aspectos de nuestra identidad. Así que ahí está quizá la mayor de las tareas. Nada más. ¿Alguna pregunta, alguna acotación? Bueno, no sé si... No, te alcanzo. Bueno, por un lado, felicitarte por el trabajo y después, bueno, generar algunos comentarios para que también desarrolles un poco más. Me parece contundente esto y súper interesante reafirmar la continuidad histórica, ¿no? Y la trayectoria y esos 14.000 años, ya que sigue estando presente en las discusiones públicas y hasta académicas. Vos mismo relatabas ahí en estas jornadas que vivenciaste, que te discutían como si fuera una fecha inventada, como si fuera una profundidad histórica no tal. Bueno, la evidencia arqueológica sistemática, tanto del trabajo de Rafael Suárez como de otros, es contundente, ¿no? Entonces hay una batería de fechados radiocarbónicos de datación absoluta que así lo evidencian. Eso por un lado. Después por otro también esta cuestión de quitar lo cristalizado que tiene esa identidad entrerriana. Me acuerdo, y ya que provenís de la docencia, todos esos planes y programas de la provincia, ¿no? Identidad entrerriana, cristalizando y fijando algunos elementos que son hasta contradictorios. Y después también esta idea de la pregunta, ese ejercicio me parece genial, la de qué tipo de entrerriano sos o entrerriano de quién, y ahí es donde se ve que el suelo es arenas movedizas, ¿no? No hay nada firme y cada uno hace su construcción de otros lados. Entonces, también vos cómo lo ves desde la docencia, esta cuestión, cómo se está viendo ahora, y si hay proyectos, programas para poder volcar toda esta información, digamos, en contenidos básicos, cómo se está viendo eso, digamos. Ya que no provengo de ese campo, digamos, hay una dificultad de acceder un poco a ver cómo se está dando en la docencia estas cosas, ver cómo estás viendo ese panorama.
Y en la docencia sufre de la misma forma y con otras problemáticas. El eje central para la disputa está en una reflexión por fuera de las propuestas del sistema, claramente, ¿no? Porque, bueno, un ex gobernador presentó un libro sobre Ramírez presentándolo como un ejemplo de la entrerrianía. A ver, volvemos a la misma cuestión de qué significa. Efectivamente, Ramírez fue un personaje político relevante durante poco tiempo, digamos, en el siglo XIX, con un rol durante la disputa de emancipación y que fue tomando partido de forma sucesiva, capaz que está simultánea, a proyectos políticos totalmente opuestos. O sea, decir soy enterrano de Ramírez, supongo que preguntemos, ¿no? Che, ¿vos sos enterrano de qué? ¿De Ramírez? ¿De Artigas? Y poner que sea audaz, porque nos faltamos audaces entre lo que nos preguntamos estas cosas. Sí, yo soy de Ramírez. Y vos decís, ¿de cuál Ramírez? Porque es como Wittgenstein, digamos, ¿no? Del primero, el segundo, el tercero. Pero porque efectivamente, digamos, no podemos cargar sobre un personaje de esa característica la entrerrianía, digamos, ¿no? A veces se lo hace de una forma medio velada, a veces se lo hace de una forma medio explícita, a veces se lo hace reconociendo que luego su tradición realizó un censo. Uno considera que los censos son útiles, qué sé yo. No quiero ponerme muy en este rol, digamos, pero los censos son valiosos en virtud de que efectivamente tras esos resultados alguna conclusión podemos sacar más ajustada de la población de aquel territorio. No podemos considerar que ese censo haya sido realmente muy intensivo, digamos, ¿no? Por ejemplo, como para decir Ramírez es Entre Ríos, qué sé yo. Lo que pasa es que cuando uno menciona ese proceso, sobre todo el proceso de conformación del Estado Nacional y por lo tanto de su entramado territorial y estatal provincial, llevó a la Argentina por lo menos 70 años de historia. Algunos dicen 50, otros 70, bueno, depende qué momento se elija para considerar que el Estado argentino estaba en marcha, ¿no? Pero cuando uno entra en ese proceso, creo que queda mucho más en evidencia la fragilidad en la que fue implantado y fue construido el indiscutible mapa geopolítico actual. Hoy es indiscutido, o por lo menos muy difícil de correrlo para ver la dinámica territorial profunda y la real actual, ¿no? Pero cuando uno transita ese proceso, uno empieza a notar que nos falta a nosotros reconocer y profundizar la fragilidad en la cual y la crueldad en la cual se instauró, por ejemplo, todo el entramado estatal y territorial argentino y entrerriano, ¿no? Por eso en un MIT de cualquier cosa, cuando alguien se presente como entrerriano, no está mal, digamos, para romper hielo, ya que lo hacemos, rompemos hielo de muchas formas. Decir, bueno, pero entrerriano de qué sos? O de Liliana Herrero, por ejemplo. Yo sería entrerriano de Liliana Herrero. O no sé, hay muchas entrerrianías, ¿no? Pero esto, insisto, no es para relativizar el término Entre Ríos ni para devaluarlo, sino para que nos pongamos un poco a pensar que la verdad que es una etiqueta que merece muchísima reflexión, porque si no nos entendemos entre nosotros. Recuerdo la discusión que hubo este año, el año pasado, cuando se nombró la Ruta 2, Pablo Areguatí, que hubo unas discusiones que salieron en redes sociales de que Pablo Areguatí era traidor y que había que ponerle el nombre de Domingo Manduré. Entonces había como una discusión a ver quién era el más entrerriano de ambos y por qué era necesario que tenga ese nombre, siendo que fueron los propios alumnos de una escuela rural que propusieron ese nombre y fue aceptado. Pero me acuerdo de la discusión esa de a ver quién era el más entrerriano de todos. ¿Qué pasa con lo que decís? El entrerriómetro. Un entrerrianómetro sería. Y es imposible construirlo porque, o sea, todos nos vamos a llamar entrerrianos y todos lo somos a nuestra manera.
Que eso es lo más lindo que hay. Ahora, tenemos que reconocer que quizás en un MIT, donde 5 personas se reconozcan enterrianas, haya que aclarar al resto de que quizás estemos hablando de cosas totalmente distintas, ¿no? Pero no por culpa de quienes se identifican como tal, sino que por culpa de nuestra historia, de lo complicado que es entenderlo. Ahora, el primer paso, y este es un tema que es muy difícil plantearlo en la escuela, tal así que el que saltó fue un profe de profesorado que hace pila labura geografía y Río. El tema que seguimos presentando todas las identidades como complicadas, todas, menos la territorial, ¿no? Todas son complicadas porque es así, por suerte, porque hemos logrado y hemos conquistado que se visibilice el gran problema de las identidades sexuales, que se visibilice el gran problema de las identidades luego del atropello, de la pesadilla de la dictadura, no solamente en desaparecidos y en nietos recuperados, en nosotros mismos, en hijos que interpelan a sus padres respecto de qué hicieron durante la dictadura. En mucho sentido, ¿no? Hay hijos que lo interpelan a sus padres respecto de qué hicieron resistiendo a la dictadura, y otros en sentido contrario, ¿no? Y el tema que las identidades territoriales siguen siendo ese terreno de cierta comodidad, digámoslo, ¿no? En donde uno se presenta como enterriano y ya está, ¿no? Y podemos ser enterrianos del Teto Medina o del Mencho Medina Bello. Hay un montón de enterrianías en las cuales uno apoyarse si quiere poner en tensión más vale que nosotros somos enterrianos desde otro lugar, desde un lugar de posición y de asumir este territorio como un territorio de liberación y no de sometimiento. Se nos complica pensándolo en términos del contexto en el que fue construido y en los fines. Por eso debemos construir otras categorías, ¿no? La más pertinente es la que usa Juanjo Rossi. Yo soy de acá, digamos, ¿no? Que no es por el contrario, ese acá no es eludir ninguna respuesta, es asumirla. No sé si hay cosa más fuerte que posicionarse como ser de acá, ¿no? A la respuesta, ¿de acá de dónde? Y creo que sería más fácil decir yo, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Si nos definimos como enterrianos, así, bueno, enterriano de qué, y empezamos a teclear, capaz. Pero digo, hay una cuestión que tiene que ser parte de la reflexión, que es la identidad territorial, la identidad histórica, que la resolvemos diciendo Entre Ríos y nada más, ¿no? Que no es para, insisto, no es para ni para devaluar la etiqueta, ni para relativizar la fuerza de semejante identidad a la que suscribo, sino para poder visibilizar, digamos, los debates que seguimos peloteando respecto de lo que es ser enterriano. En una reunión puede haber 5 personas que se definen como enterrianos y al indagar son 5 enterrianías distintas, pero justamente porque tenemos esta historia de fondo, ¿no? Más la invasión, más el proceso de construcción de emancipación y construcción del Estado Nacional Argentino, ¿no? Hay mucha actividad en las redes. Hola, ¿se escucha? Ahí está. Hola, bien. Bueno, gracias por la charla. Hay mucha actividad en las redes, hay gente que dice, bueno, hablando de presentarse, gente que dice paranaense, villahuayense, o sea, no sé de qué serían, pero bueno, habría que preguntarles. También acá hay gente que dice que son de Liliana Herrero. Bueno, muchos saludos y halagos. Y después tenemos a María José López Ortiz, que dice: gracias, César, muy claros y necesarios tus aportes, esta mirada del río como eje y no como frontera. Creo que es fundamental para pensar las actuales problemáticas ambientales. La mirada de Cuenca, por otro lado, en cuanto al escolar, creo que necesitamos una profunda revisión de nuestros diseños curriculares. Pregunto, ¿por dónde se pueden dar esos cambios? Esperando cambios curriculares a nivel más ministerial, transformando desde abajo en nuestras propuestas áulicas. Saludos desde Paraná. Hace 10 años más o menos, según mi memoria, un poquito más capaz, 15 años, no tiene una fecha porque fue un proceso reinteresante y yo veo que hoy se ha devaluado porque creo que el enemigo de esa concepción ha dado pasos grandes. Creo que tenemos que repensarlo y meterle ficha para recuperar ese territorio. Hace 15 años apareció una categoría que era una categoría geológica, pero que asumía un carácter
político, que era la categoría acuífero guaraní, que apareció como un tecnicismo, que muchos tuvimos que salir a buscar información porque nos llegó desde distintas fuentes, no desde los libros o los programas, esto que vos decías, Luis. El acuífero guaraní nos ponía en otro lugar y que seguramente también respondía mucho a esta historia profunda, porque efectivamente lo que hizo que estos pueblos pudiesen construir territorio así era en definitiva lo que hoy llamamos acuífero guaraní. Pero el acuífero guaraní es una categoría más bien física, geológica, pero con fuerte contenido político y social, que irrumpió por la lucha de los compañeros de la lucha ambiental. Lo llamamos ambiental, también es delicado decirlo, porque en realidad tiene que ver, al decir ambiental también uno caracteriza de una forma a un movimiento mucho más complejo, ¿no? A los compañeros que defienden desde su militancia los bienes comunes, los que nos invitan a hacerlo también a quienes suscribimos y nos vemos interesados por esa defensa. Ahora, esa categoría, insisto, que su origen era físico, era geológico, con lo poco que a todos nos interesa la geología, en realidad fue presentada como una categoría política, geopolítica. Y lamentablemente hoy vemos un retroceso del uso de esa categoría. Tampoco logramos que haya sido sustituida por otra como Cuenca, que también nos da una respuesta, ¿no? Si nosotros viésemos el mundo según las anteojeras de la geopolítica actual, los entrerrianos de la costa del Paraná verían hoy la cuenca del Paraná seca y dirían, bueno, capaz que no llueve tanto. Ahí se termina el mundo según la geopolítica actual. Y en realidad, sobre todo los compañeros militantes en la defensa de bienes comunes nos advierten que ahí tenemos que hacer esto, pero sobre todo para entender el aspecto ambiental. No, esto pasa porque no está fraccionado el mundo. Hay intereses, es una forma de seguir robándonos los bienes comunes y es cada vez más evidente y es cada vez más terrible. Lo mismo con las quemas, ¿no? Que parecía que de pronto se incendia el Amazonas, se empezó a incendiar el Delta, ¿no? Una cosa casual. Ahora, si nosotros no hubiésemos sido advertidos por lo que pasaba en el Amazonas unos meses antes, y si hubiésemos fragmentado el mundo de acuerdo a la geopolítica actual, no hubiésemos entendido, más allá de que pudimos hacer muy poco con la quema de los pastizales y el incendio en la cuenca del Paraná sobre todo. Porque ahí entendimos que efectivamente no es que es una cosa que pasa porque hay más calor, porque hay menos agua. No, hay intereses que están disputando territorio. Y para entenderlo tenemos que quitarnos las concepciones fragmentadas del territorio y entenderlas de esta forma. ¿Enterriano de qué sos vos? Y soy enterriano de los que defiende los humedales y de los que defiende el Amazonas y de los que defienden la cuenca superior del Paraná, por ejemplo. Y de Liliana Herrero, obviamente. Pero esa es la enterrianía que uno tiene que poner en disputa. ¿Qué enterriano es uno? Y hay que profundizar el tema de cómo nuestra identidad, el término enterriano en término estricto, el que respeta sus límites, el que no es internacionalista, sino quiere poner esos términos, resulta una enterrianía cómoda, porque uno es enterriano y no se presenta como protagonista, como sujeto político ante las problemáticas que evidentemente trascienden la frontera. Y con lo de las quemas y lo de la bajante en el Paraná, volvemos al tema de cuando el enemigo disputa toda la identidad, disputa con las mismas herramientas todo. Bueno, el enemigo trasciende frontera. Bueno, entonces si nosotros vamos a disputar esos bienes comunes y defenderlos, también tenemos que romper la geopolítica tradicional. No podemos ser más ingenuos. No podemos poner los nacionalismos o las identidades fraccionadas como complicidad para obviar eso, ¿no? Vuelvo a una cuestión. Más allá del análisis que hay que hacer sobre los casos, cuando hace 2 o 3 años se instaló fuertemente
la demonización respecto del pueblo mapuche. Todas las discusiones se darán sobre la situación. Ahora, los mapuches son chilenos. Bueno, discúlpenme, voy a hacer uso de una nueva licencia. Dejemos de decir boludeces. Dejemos de decir boludeces. Y con esto, obviamente, hiero muchos compañeros, digamos. Pero yo tengo que decirle a esos compañeros, cuando puedo se los digo, que diciendo esas boludeces me han herido, digamos. Profe de historia diciendo eso. Los pibes se dan cuenta, o sea, como aquel compañero que ya me sentaré y le diré, che, hermano, ¿cómo va a decir que los 14.000 años dónde salieron? Agarrá algo, digamos, te puesto lo más en confianza. Yo no procuro ser lo más amable posible, sobre todo con gente que yo quiero mucho. Pero la disputa aquella respecto, por cuestiones estrictamente político y partidaria, digamos, y disputa así de clase, obviamente, ¿no? Pero planteo de ese tipo, un instante de reflexión amerita, por lo menos, para ver qué hay detrás. Entonces, aquella avanzada respecto de plantear prácticamente que los mapuches eran parte de una secta universal y que además eran extranjeros, y eso merita por lo menos, para no decir boludeces, un instante así de reflexión. Después sí se discutirá todo, porque la discusión es lo válido. También la lógica de redes permite esto, ¿no? Como por ahí alguien un día adjudica que los mapuches son chilenos, el otro día exalta a Pinochet. Es totalmente coherente la lógica, porque expresa cuáles son sus intereses de clase y que en definitiva ambas expresiones responden más a un interés de clase que a un interés nacionalista, por decirlo, ¿no? Pero en esa discusión también nos jugamos y también vemos el uso y el fin, en definitiva, de ciertas identidades territoriales, ¿no? Pero esto amerita muchísima reflexión y a veces efectivamente la dinámica nuestra nos genera esto, ¿no? Hola. Yo quería que me recuerdes ese concepto que diste al comienzo de territorio, que me pareció que es una herramienta, o sea, después te explico por qué. No hay forma que la especie humana haya sobrevivido sin construir territorio. Hace 10.000 años lo habremos hecho de cierta forma y hoy lo hacemos de otra forma. Cuando recorremos los 14.000 años y replicamos la lógica del invasor, que decimos que esos pueblos no tenían religión, no tenían alfabeto, no tenían rueda, y también decimos que no tenían territorio. Es como que estos hallazgos de la arqueología muestran que la gente andaba... No, todos los seres humanos, todos, construimos territorio, sobre todo cuando lo hacemos de forma colectiva. No es una potestad solo de los estados. Cuando uno habla de territorio, nos suele aparecer mal dos imágenes en la cabeza. Una, el planiferio con su mosaico todo prolijito. Eso es cantado, ¿no? Un territorio. ¿Cuál es el territorio? Nos hablan de que los kurdos, el pueblo kurdo, no tiene territorio y quedamos totalmente en pelota, porque lo vemos en la noticia, ¿no? Éxodos, defensas, ataques al pueblo kurdo, y después agarrar el planiferio y no tiene territorio. Y dice, ¿cómo no tiene territorio? Y no, hermano, porque claro, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero lo digo no, hermano, en el sentido, nosotros nos interpelamos estas cosas, ¿no? Claro, yo te pedía que lo repitas, porque hoy hiciste una referencia a algo como más amplio, ¿no? Aparte del territorio específico del tema que vos hablás, de historia y demás. Entonces me quedó picando como que ese concepto de territorio tiene que atravesar como eje transversal
la lucha por todas las identidades, no solo por esto de la identidad referida al territorio de un país, de una provincia, sino, por ejemplo, en la identidad de género, en la lucha feminista. Las chicas plantean el cuerpo como territorio, o sea, el concepto de territorio, o planteamos, tiene que, me parece a mí que es una buena estrategia dentro de cualquier sistema, el educativo o el que fuere, en las comunidades, como para poner en crisis, ¿no? Cuál es, o construir la identidad que queremos construir. Me pareció, vos lo dijiste un poco más amplio hoy al comienzo y me pareció bueno eso. Trasciende toda delimitación parcelaria. Trasciende eso, efectivamente, y quizás estos pueblos que rompen la lógica de lo que mal llamamos sedentarismo, lo demuestran, ¿no? Y cuando Rita Segato, entre muchos, hablan del cuerpo como territorio, es un poco alegoría y un poco no lo es. Porque efectivamente cuando el poder quiere golpear con el fusil del género, elige el cuerpo como territorio de disputa y como territorio de ocupación y como territorio de tortura. Lo transforma en eso, ¿no? Lo hace objeto. Y muchas veces, en esto de las identidades de género, por ejemplo, las identidades perseguidas también lo usan como territorio, pero ya como sujeto. Llevan en sí esas marcas territoriales, ¿no? Saben que su presencia en ciertos lugares visibiliza, defiende, interpela y provoca, por suerte, en muchos lugares. Cuando el poder, por ejemplo, en Ciudad Juárez o acá, en Entre Ríos, con la trata, asume el cuerpo de los otros como territorio, en sus múltiples facetas, expresan efectivamente que el territorio tiene que ser desmontado de esa concepción fija, ¿no?, de localización, de una parcela. Ni para los estados es una parcela, ni siquiera para los estados que pintan el planiferio. Para Estados Unidos no es una parcela. O sea, para Estados Unidos territorio es el gas que hay, es la información que reúnen con sus multinacionales en las redes sociales. O sea, imagínense, es el cuerpo de todos nosotros. Cuando disputamos el tema del glifosato y estamos poniendo desde otro plano y de otra disputa nuestro cuerpo como territorio de disputa. A mí me duele mucho ver cómo, y esto tiene que ver con la discusión de las identidades, cómo entrerrianos muy comprometidos con la lucha ambiental a la vez bardean, demonizan a quienes luchan por la igualdad de género. Me parece una de las peores incoherencias, porque la misma lucha es la misma lucha. Es la misma lucha. Vamos a actualizar el debate respecto de la legalización del aborto, que es una discusión, hay que darla. Una cosa es discutir, otra cosa es la operación que ya se está dando y que nos va a quebrar y partir nuevamente, con mentiras, demonizaciones, y perderemos seguramente otra oportunidad para quienes disputan y defienden intereses nuestros, entiendan y entendamos que son las mismas luchas. Aquella persona, hombre, mujer, docente, trabajador, niño, adolescente que pelea porque no nos envenenen con glifosato, está disputando al mismo poder el suelo, el aire y su cuerpo como territorio, como lo hacen quienes disputan por la igualdad de género, porque el enemigo es el mismo y las mecánicas son las mismas. Y efectivamente lo que quieren esos poderes son nuestros cuerpos, para que el glifosato llegue tranquilo. Quiere todo, digamos, no nuestros cuerpos, porque a veces queda efectivamente esa definición como algo indefinido. No, quiere todo, quiere suelo, quiere agua, quiere cuerpo, quiere soja, o lo que sea, que no es solo soja.
nos quiere íntegro. Por eso, para el poder, el territorio no es solo una parcela que aparece en el mapa. Bueno, en el Estados Unidos, Comunidad Europea, China, podemos hacer una larga lista, todos. Algunos ni siquiera pueden con su parcela. Pero es una terrible oportunidad, lamentablemente, perdida cuando no logramos ver que esas disputas son todas parte de lo mismo. A nosotros, yo soy docente, soy enterriano de Concordia, que creo que ya es suficiente para... Docente, milito de Dagmar desde que empecé a laburar en la docencia, de forma rabiosa, digamos, incorregible, a pesar de los ataques, lo digo acá, aprovecho la oportunidad, y gracias a la fuerza del colectivo. Y me da mucha pena asistir a una marcha peleando en contra del glifosato y ver asistentes que al otro día, cuando asistimos a una marcha como docentes por la igualdad de género o en contra de los femicidios, atacan esa marcha, porque no están viendo que son la misma lucha. Que hay que discutir cosas como en todos lados. Acá nadie construye colectivos sin discutir. O que disputan en contra del glifosato y después dicen, no, los mapuches son una mafia y son chilenos. Hay algo que no está siendo leído bien ahí. Hay algo que tenemos que aprender. Hay un frente clarísimo, hay una relación clarísima, hay muchas mentiras en ese panquecazo. Pero cuando disputamos identidad, hemos avanzado mucho a veces en disputar nuestra identidad, que está conformada por un montón de fibritas. Hemos discutido a veces las identidades como aisladas. Y ahí las luchas y las identidades se debilitan. Terriblemente, terriblemente se debilitan. Los enterrianos tenemos que salir del closet. Tenemos que asumir estas contradicciones y estas complejidades. Porque la forma de hacerlo es aprendiendo cómo otros colectivos lograron hacerlo. Cuando María José plantea el tema de la cuenca, ahí es una categoría central, porque rompe esta parcialización que ofrece la enterrianía así en sentido estricto. Seremos enterrianos que queremos defender el acueducto, el acuífero, que queremos defender la cuenca. Pero eso complementa, subraya, colorea una enterranía que así a secas dice muy poco, dice muy poco. Por acá, perdón que interrumpa, tenemos algunos mensajes más, no sé si se escucha bien. Una persona dice, muy potente la reflexión acerca de atacar un aspecto de la identidad, ataca al resto, y que dichos ataques son de la misma lógica de invasión. Yo quería agregar personalmente, esto no tiene que ver con el comentario, o por ahí sí, respecto a lo que estabas diciendo recién, que si bien comparto que sí, que es cierto que los ataques vienen desde el mismo sector, creo que igualar las luchas también es un error, porque no es lo mismo la lucha feminista que la lucha por la ecología, que la lucha por la identidad de género, si bien podemos compartir en un montón de aspectos y unirnos y luchar en un montón de aspectos que compartimos. Creo que cada lucha tiene también sus propias particularidades que no comparten con el resto, y esto no significa que se peleen entre ellas. Ahí rescato de que no es necesario, y que de ninguna manera estoy de acuerdo con que se discutan o se peleen, ¿no? Pero me parece que cada lucha tiene su particularidad y que no todas las luchas son iguales en cuanto a la identidad. Pero sí comparto mucho que tenemos que tener en cuenta y presente que hay un enemigo en común que nos quiere atacar a todos, y que tenemos que tenerlo presente, porque si no, sí, nos va a ser muy destructivo. Tenemos que darnos cuenta antes de que la historia igual nos una, digamos, que sería yo no veo nunca como, primero, que efectivamente nos constituimos como sujeto político colectivo, y a los cambios los hacemos en términos de sujeto. Cada lucha tiene su historia, tiene sus particularidades, justamente por eso
aparecen estas contradicciones. Ahora, esa disputa tenemos que nosotros hacer los procesos y hay que discutir, porque es la única forma de que esto avance. Digo, que la historia avance. Porque el enemigo sí entendió que efectivamente tiene que ser frente común y sabemos cuál es el programa, ¿no? Yo cito a Bolsonaro, clarito, pim, 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 pim. ¿Qué decís sobre esto? ¿Qué decís sobre esto? ¿Qué decís sobre el Amazonas? ¿Qué decís sobre la educación pública? ¿Qué decís sobre el feminismo? ¿Qué decís sobre el ESI? ¿Qué decís sobre deuda externa? Te la canta cortita, un pianito, tic, 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 no duda un instante. Y no es un tipo que se caracterice por su capacidad. Él sabe cuál es su libreto y va para allá. Entiendo que nosotros, antes de que esa coherencia, entre comillas, del enemigo avance y nos termine igual encontrando en los mismos espacios, tenemos que madurar las discusiones para que poder hacer nosotros un frente y defendernos ante esa cuestión, ¿no? Entiendo que sí, cada lucha tiene sus procesos, tiene sus particularidades. Ahora, nosotros no podemos seguir fraccionándolas, y porque les debilita a cada una por separado. Si un asistente rabioso, bien enterriano, que defiende la cuenca del Paraná, después dice, putea a la feminista y está debilitando las dos luchas, la de la cuenca, y está siendo irreflexivo respecto de para qué defendemos que el Paraná no sea otro botín de saqueo, digamos. Es cierto, es como decimos, son planteos que van a generar debate, con los cuales uno gana pocos amigos, de los pocos que le quedan, pero también es cierto que la historia nos va posicionando hacia ese frente. Antes de que la historia nos agarre viejos o más viejos, e igual nos siente en la misma mesa para poder discutir y saldar las cuestiones y meterle para adelante, creo que tenemos que asumir el rol de sujeto político y dar esos debates. Si no, el avance va a ser tan frontal como logró hacer con el concepto de acuífero guaraní, que yo no lo he visto más, ni en las escuelas, ni en nuestras reivindicaciones, ni en los muros de muchos compañeros que hoy piden políticas restrictivas respecto, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? Que hoy festejan el uso de glifosato. En ese sentido, de retrocesos que tenemos que tener en cuenta. Es muy de profe esto, ¿no? Pero como que el tema parece que se fue y no se fue nada, porque en definitiva la discusión tiene que ver con la identidad como territorio y como pueblo, ¿no? También tenemos gente que dice que son entrerrianos del mate amargo, el asado y la buena yerra. Bueno, yo no tomo mate, por ejemplo. Discúlpenme. Es un tema. No, duermo como chancho, pero mate no tomo. Uno dirá, de Artigas, de Ramírez, bueno, no puede generar con eso una tensión. Ahora, cualquier entrerriano dice, no tomo mate, y francamente es un gran problema, digamos. Vos podés decir, yo soy entrerriano de Posadas, o de Ramírez, el más traidor de los Ramírez. Y capaz que no pasa nada, decir que no tomas mate y te tenés que asumir todo un tema, una interpelación que también muestra un poco efectivamente el peso de estas tradiciones, ¿no? Y el peso de el mate no vino con Garay. Es más, los gobernadores de la provincia de Buenos Aires lo prohibieron. Porque el mate no es solo, yo diría, tomo mate pero no tomo mate, o sea, el mate no es solo la infusión, es ese vínculo comunitario que sí tengo, ¿no? No mediado por la infusión pintoresca del mate. Pero ahí también, en esto de los cronométricos de los que hablaba, cuando uno dice, bueno, pero ¿qué heredamos nosotros esos 14.000 años? Y hermano, hay tantas cosas que heredamos. Con Luis nos vimos, nos abrazamos hoy, estamos convencidos que hay que mantener el distanciamiento social y seguramente ha valido un poco menos esa prudencia de la que estamos convencidos a esa unión, digamos, que tenemos y que la tenemos entre todos, ¿no? Sacando del medio a quienes han planteado y discutido la cuarentena de muy mala fe, entendemos que todo el resto somos conscientes de que hay que guardarla y sabemos que lo hacemos para tratar de volver a ser como éramos antes, porque somos conscientes de que uno de los patrimonios que perderíamos es la posibilidad de ser como venimos siendo desde hace 14.000 años. Esto de la cercanía, esto del contacto.
hasta en esos términos tenemos que analizar qué hacer con esos 14.000 años, ¿no? A los italianos, o a los franceses, o a los ingleses, que no se tocan ni con el codo, se les ha complicado. Imagínense cuán redoblado el desafío para nosotros, que vivimos amontonados y abrazados. Por suerte, que respondemos a otra lógica, respondemos a otra historia, a pesar del peso que tiene la geopolítica actual y estos planteos actuales. Se ve que acá hay mucha gente que te conoce porque comentan sobre que sí, que saben que no tomas mate, que tomas café, no sé, hay como un diálogo muy íntimo acá. Y bueno, leyendo los últimos comentarios, la verdad que son un montón, capaz que se me pasó alguno, pero la verdad que, bueno, como para ir cerrando también, porque también tenemos la charla de Rosy. Acá alguien comenta el cuerpo como territorio de poder, muy bueno. Bueno, saludos de distintas partes de Entre Ríos. Y bueno, acá dicen, los poderes quieren todo, me ganaste, estaba escribiéndolo justo cuando lo dijiste, abrazo César, muy bueno. Bueno, y así un montón de mensajes más, pero bueno, no sé si los leí todos. Che, yo quiero agradecer a ustedes por la convocatoria, felicitarlos por la experiencia. Sabemos que es muy desafiante y es muy trabajoso organizar algo así, más en este contexto. Y como les decía al principio, en este contexto en el que muchos pelean por tirar todo para atrás, por podrirla, por congelar, por cristalizar. Esta oportunidad es todo lo contrario, es en este contexto concreto de cuarentena, en las condiciones en las que nos encuentra, apostar a meterle, apostar a que nos encuentre, ni más ni menos que pensando, discutiendo y haciendo sobre algo tan delicado como es la identidad. En estos términos lo que han planteado quienes participaron desde el viernes hasta hoy y en los términos que lo va a plantear Juanjo Rossi ahora. Muchísimas gracias, César, y a todos los que se engancharon. Dicen que tengo raras ideas, porque no busco